Buenas tardes a todos y a todas, ¿cómo están? Bien. Bueno, mi nombre es Nahuel Moreira, soy parte del equipo docente de la Fundación Sistere y bueno, soy acompañante terapéutico, licenciado en psicología, docente de la tecnicatura de AT de la Facultad de Psicología. Y estoy acá con Lorena Pablo, acompañante terapéutica, también egresada de Fundación Sistere. Y juntos formamos parte del equipo de coordinación de la Casa de Medio Camino de la Residencia. Bueno, en primera instancia queríamos agradecer a la Fundación por la invitación a formar parte de este nuevo conversatorio. Y bueno, agradecerles principalmente a cada uno de ustedes y a cada una de ustedes que se está conectando esta tarde a participar de este conversatorio con el calorcito de esta tarde de Córdoba, aunque veo que por el chat que hay participantes de varios lugares del país, de Cava, de Chubut, bueno, de Córdoba, y bueno, bienvenidos a todos y a todas. Para el conversatorio de hoy teníamos pensado con Lorena abrir algunos temas, presentar una modalidad de un dispositivo en el que venimos trabajando hace un tiempo y a partir de una breve presentación poder abrir a la conversación con los participantes a partir de sus preguntas, comentarios. Así que, bueno, como les decía anteriormente, esta tiene esta riqueza, el Meet, en donde nos podemos ver y escuchar. Entonces, bueno, van a poder activar ahí sus micrófonos o participar por el chat con los aportes que quiera hacer, ¿sí? Les mencionaba que este conversatorio tiene varias aristas, ¿no? Es un conversatorio que se desarrolla a partir del denominador de la teoría y técnica del acompañamiento terapéutico y que en esta oportunidad estamos acá para conversar sobre este dispositivo de Casa del Medio Camino, pensando también en el trabajo con la psicosis. Eh, bueno, para poder introducir un poco en la temática, nos parece importante conversar un poquito respecto de, bueno, entendemos, ¿no? Por el dispositivo de Casa de Medio Camino, porque puede haber varias personas que no conozcan de qué se trata o que tengan alguna vaga idea de este dispositivo que ya tiene un buen tiempo de recorrido, pero que, bueno, sigue siendo novedoso en el campo de la salud mental, ¿no? Digo que tiene su recorrido porque podemos ubicar los orígenes o los primeros esbozos de esta modalidad eh, ya hace unas cuantas décadas, en la década del 60, 70, con todo el paradigma, bueno, que se comienza a gestar en este paradigma promotor de derechos humanos en un contexto de la desmanicomialización y el cuestionamiento al paradigma asilar tutelar, ¿no es cierto?, de este modelo que básicamente tenía como respuesta a los padecimientos graves de la subjetividad, básicamente el encierro y el tratamiento farmacológico. Entonces, este dispositivo de Casa de Medio Camino surge como una respuesta, una alternativa en un proceso de externación de los sujetos que han estado muchas veces décadas internados en los manicomios o en las instituciones totales, y que a partir de comenzar a abrirse las puertas y comenzar a realizar estos procesos de externación, nos encontrábamos con ciertas dificultades en la contención y en la posibilidad de elaborar un proyecto fuera de esta institución manicomial y que muy pronto desembocaba en nuevas internaciones. Entonces se comienza a pensar en un dispositivo intermedio
en donde, bueno, reúna ciertas características distintivas que la diferencien de la institución manicomial y que podemos pensar como algunas de ellas, bueno, un dispositivo de puertas abiertas, en donde los sujetos puedan ingresar y salir de la institución libremente, en donde tengamos el trabajo con un equipo externo a la institución. No hay un psiquiatra, un psicólogo realizando el tratamiento para los usuarios dentro de la casa, sino el poder favorecer estas actividades de la vida diaria por fuera de la institución. Vamos a pensar también como una característica distintiva la transitoriedad, en donde no vamos a pensar una residencia permanente para estos sujetos, no vamos a pensar en una residencia crónica de décadas, sino que vamos a dar ahí objetivos terapéuticos en pos de una instancia intermedia que posibilite al sujeto poder residir autónomamente en su propia casa o con su familia, de acuerdo al proyecto personal que cada sujeto pueda ir construyendo, ¿no? Bueno, ¿por qué lo...? ¿No se está escuchando bien? ¿Me escuchan por los comentarios del chat? ¿Sí? Perfecto. Pensábamos este conversatorio justamente se escucha como un poco entrecortado. ¿Entrecortado? Ajá. ¿Cómo estás, Nahuel? Sí, Noelia te tiene que habla. ver con Sí, se escucha como entrecortado. Bien, sí, eso ya es un tema de la conectividad. Bueno, voy a hacer el mejor esfuerzo para que se escuche claro. Bueno, les decía esto de que estábamos trayendo este dispositivo de Casa de Medio Camino a este conversatorio porque ha constituido una institución donde hay una gran inserción de los acompañantes terapéuticos, ya sea como miembros del equipo de la Casa de Medio Camino, en donde se realiza un acompañamiento diario de las 24 a los sujetos que están recibiendo, pero también en esta circulación de los acompañantes terapéuticos por la casa, cuando hay residentes que en su equipo externo, que incluye a veces psicólogo, psiquiatra, trabajador social, se puede pensar también este acompañamiento terapéutico ambulatorio para todas aquellas actividades de vida diaria que se desarrollan por fuera de la casa, ¿no? Y por último, me parece como una característica distintiva de este dispositivo, el poder trabajar a partir de las actividades de la vida diaria, ¿no? Esto como un disparador para poder pensar y trabajar la clínica con cada uno de los sujetos. Y con actividades de la vida diaria vamos a referirnos a diferentes tipos, ¿no? Actividades de la vida diaria básicas, como aquellas que tienen que ver con la alimentación, con la higiene personal, con la limpieza de la casa, con la toma de medicación cuando tiene una indicación por un y pensar también actividades instrumentales de la vida diaria, aquellas que nos posibilitan pensar como un recurso para desarrollar otras actividades, ¿no? Entonces, en el acompañamiento con el uso del dinero, el transporte público, todas estas cuestiones que muchas veces estos sujetos que acompañamos, que tienen distintos tipos de padecimientos subjetivos, muchas veces requieren de ese apuntalamiento y de ese acompañamiento en la cotidianeidad. Y por último, pensando en las actividades avanzadas de la vida diaria, que aquellas que tienen que ver con aspectos culturales, con la formación, con un estudio, con un trabajo, con todas estas cuestiones que se elaboran proyectos y que a partir de allí comenzamos a acompañar.
Les decía también de distintas aristas de este trabajo en la Casa de Medio Camino, que bueno, tiene su origen ligado a la psicosis con respecto a estos procesos de desmanicomialización, pero que a lo largo de estas décadas, como el acompañamiento terapéutico mismo ha ampliado enormemente sus áreas de inserción, sus áreas de trabajo, el acompañamiento terapéutico en la Casa del Medio Camino también se ha pensado como estrategias terapéuticas, no únicamente para aquellas personas que han atravesado una internación, no únicamente para aquellas personas que están en un proceso de egreso, sino que se han pensado también en estas situaciones en donde muchas veces se requiere en estos casos el poder descomprimir ciertas tensiones que se dan en los ámbitos familiares o en los casos en donde hay una dificultad o una problemática de consumo de sustancias, toxicomanías, en donde se puede pensar ahí con un equipo una estrategia para el acompañamiento a ese sujeto. Bueno, le doy la palabra a Lorena para presentar el trabajo que venimos realizando en la residencia y cómo surgió un poco este dispositivo que ya tiene, bueno, una década, ¿no? Un poco más, una década, acá en la ciudad de Córdoba, y bueno, cómo venimos pensando la clínica del arte en esta casa. Bueno, no sé si se escucha bien ahí. Bueno, buenas tardes a todas y a todos quienes están participando de este espacio. Y bueno, muchas gracias. La verdad es que son espacios que siempre son interesantes y que aportan a la práctica desde el acompañamiento terapéutico en este caso. Así que en la medida en la que, bueno, muchas gracias también a la Fundación por dar apertura a la posibilidad de que se pueda hacer circular la palabra y un poco hacer conocer estos dispositivos que son tan importantes para la práctica clínica desde el acompañamiento terapéutico y en la salud mental, ¿no? El abordaje de la residencia como Casa de Medio Camino es en cuanto a la clínica de la salud mental y bueno, como decía Nahuel, la residencia funciona ya desde el 2011, fue fundada en ese momento por un equipo de acompañantes que, bueno, nuestra práctica del acompañamiento terapéutico, cada una con su práctica particular, nos encontrábamos como coincidiendo en el recorrido con algunas preguntas, interrogantes, ¿no? Con nuestros acompañados o los casos en los que veníamos supervisando, ¿no? Sobre, bueno, ¿qué sucedía en esto de ese circuito de internación tras internación que a veces en muchos casos nos encontramos y que las estrategias desde el acompañamiento terapéutico, desde el tratamiento ambulatorio, no están siendo suficientes y pensando en la posibilidad de que a veces lo que se observaba era que entre esa internación e internación, la cuestión en cuanto a la dinámica familiar muchas veces y la falta a veces de posibilidades en cuanto a apuntalar ciertas redes también se dificultaba, ¿no? Y lo que se observaba, bueno, esto que muchas veces nos encontramos desde el acompañamiento, no nuestra práctica, o sea que sobre todo con pacientes con padecimiento subjetivo, donde bueno, la internación de alguna manera servía como para poder compensar, abordando desde la cuestión farmacológica, pero una vez dado el alta, regresando a sus espacios, ya sea viviendo solo, con la familia, parecía como que no alcanzaba, ¿no? Entonces, bueno, coincidimos con el equipo con quien estábamos trabajando en ese momento, como con esas interrogantes de pensar y decir, bueno, ¿qué sucede si de repente hay un espacio donde se puedan alojar estas particularidades, donde poder reforzar algunas cuestiones cotidianas en otro lado, en otro espacio, en la grupalidad, que eso fue algo que en el recorrido y con el tiempo también se fue como pudiendo
encontrar en la práctica diaria que el acompañamiento grupal, ¿no? Que no tenía que ver solamente con pensarnos como equipo acompañando un grupo de sujetos residentes, sino que en esa grupalidad misma de la convivencia se iban dando de alguna manera natural, si se quiere, en cuanto al vínculo y a lo que se iba generando entre estas residentes, que en principio quienes habitaron la casa, bueno, que eso de alguna manera también iba habilitando la posibilidad de acompañar otra cosa, ¿no? Otros vínculos, otras formas. De esta manera es que, bueno, surge la posibilidad de pensar en un espacio desde el acompañamiento terapéutico, si bien el equipo se fue conformando y también pensando en la figura de el psicólogo, la psicóloga, para trabajar desde la coordinación, en lo que es el proceso de admisión. La función de quienes habitan y circulan por la casa, pues siempre desde el acompañamiento terapéutico, ¿no? En estas cuestiones que mencionaba Nahuel, de pensar en el cotidiano. Un cotidiano que se acompaña de manera grupal, porque es un poco la dinámica de cómo funciona la residencia, es por turnos rotativos del equipo de acompañantes, pensando en esta manera de acompañamiento grupal, pero siempre desde una perspectiva clínica de la subjetividad de cada uno de los residentes que habitan la casa, ¿no? Entonces, si bien hay cuestiones que en el cotidiano se van dando y pensando en cuanto a una convivencia grupal y pautas, ¿no? En relación a esas pautas, siempre teniendo en cuenta cómo esa cuestión del acompañamiento grupal se puede dirigir y ir pensando en la clínica particular de cada uno de los residentes desde un trabajo entre varios, ¿no? Que es quienes conformamos el equipo terapéutico de la residencia, los acompañantes, y desde este equipo interdisciplinario que mencionamos nosotros, que es aquel psiquiatra, psicóloga que acompaña de manera ambulatoria el tratamiento de quienes residen en la casa. Entonces se va armando como un engranaje en el cual, una vez pensada en la posibilidad de que una persona pueda ser, bueno, se pueda alojar en la residencia, ¿no? En cuanto a los criterios de admisión, bueno, una vez que pueda, que esa persona ingresa en la residencia, ese engranaje se va construyendo de alguna manera con ese equipo ambulatorio, con la familia, pensando en ir tejiendo diferentes espacios donde esta persona pueda, en cuanto a sus intereses, obviamente, en cuanto a sus intereses y posibilidades, pueda empezar a circular por diferentes espacios y generando vínculos que vayan permitiendo un cotidiano en el cual pueda ir encontrándose con espacios de contención, pensando en que en algún momento, dadas las condiciones subjetivas, se pueda pensar en otra cosa, ya sea volver con la familia, vivir solo, bueno, eso dependiendo de la particularidad de cada uno de los procesos terapéuticos que se acompañan. Bueno, no sé, Nahue, si como para empezar a desarrollar algunas cuestiones con respecto al funcionamiento de la casa, si tienen algunos interrogantes como para ir armando, digo, en cuanto a descripción del dispositivo, es como muy amplio hacia dónde poder ahí como apuntar. Quizás, bueno, en la posibilidad de que si van surgiendo algunas preguntas en cuanto a la dinámica o el funcionamiento, bueno, poder ir armando ahí un poco, como para no largar un relato a lo monólogo. Sí, bueno, cada uno que quiera participar, que quiera encender el micrófono, puede ir levantando la mano. Tienen una opción en la parte inferior de la pantalla, así vamos estableciendo ahí un orden. Si no, ir participando por chat. Pueden ir ahí escribiendo sus preguntas, sus comentarios. Jimena Burgos ha levantado la mano. Hola.
Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Perfecto. Bueno, yo tengo una consulta. Principal, buenísimo, como explicaron, se entendió muy bien. Y lo que quería comentar es que, ¿cómo se hace con la familia? Porque particularmente lo que me ha pasado trabajando, bueno, es diferente al trabajar particular y solo, sin con un grupo interdisciplinario. ¿Cómo es el proceso de psicoeducar a la familia de la patología que tiene su familiar, el sujeto, usuario, paciente, como lo quieran llamar? ¿Cómo hacen ahí en la casa? ¿Hacen grupo familiar con el paciente como para explicarle también cómo es su patología para después también seguir el tratamiento o el acompañamiento cuando salen fuera con la familia? No sé si se entiende a lo que voy. No hay grupo de psicoeducación para familiares, pero sí, en primera instancia, la mayoría de las veces quienes llegan como en esa primera entrevista es la familia, ¿no? Derivada ya sea por la clínica donde el usuario está está transitando una internación o no estando en internación, pero por la sugerencia del equipo terapéutico llegan a consulta. La mayoría de las veces es con la familia, con algún miembro de la familia con quien se tiene esa primera entrevista. Después, a lo largo del proceso de admisión se continúa y una vez pensado en el ingreso de ese usuario a la residencia, se va acompañando un proceso terapéutico también con la familia. No desde una cuestión grupal, si se quiere, pensando en algunos espacios de psicoeducación que funcionan aquí en Córdoba, en algunas instituciones, pero sí particularmente en cuanto a lo que se puede ir manifestando como angustia, como demanda, ¿no? Es alojado por quienes formamos parte de la coordinación en espacios particulares. Se convoca mucho a la familia a poder tener esos espacios, porque de repente, bueno, a veces la demanda está de esto de, bueno, no, en casa no está funcionando, o sale de la internación, anda un tiempo bien y después ya está de nuevo todo mal, ¿no? Como que eso es lo que se escucha, pero a la vez la posibilidad de pensar en un dispositivo que de alguna manera interviene en esta dinámica que a veces resulta un poco disfuncional, no es fácil tampoco de tolerar para la familia, ¿no? O sea, no es que se da un corte o una interrupción del vínculo y la familia no, o sea, pero asimismo aparece después una demanda en la cual la familia toma una presencia a veces que implica que, bueno, que haya que delimitar un poco también el cuidado en cuanto a la transferencia con el espacio, con la residencia, el cuidado donde este sujeto ahora está residiendo y está transitando su cotidiano. Entonces se va trabajando como de manera muy particular con cada familia de los cuatro, cómo poder acompañar también el proceso de este familiar que está en este momento ahora alojado en la residencia, pero tendemos a poder convocar y alojar también la demanda en espacios particulares que siempre suelen ser en la coordinación, en este momento que está Nahuel a cargo de ese espacio en la dirección técnica también conmigo. Entonces vamos ahí como trabajando en relación también a la transferencia que se va dando, ¿no? Y de la cual hay que tomarla para poder alojar estas demandas. Entonces, no desde una cuestión grupal, pero sí con la particularidad de cada caso, ¿no? Siempre Perdón, en eso me confundí, era grupal familiar del paciente en sí, por ejemplo, el paciente y su familia encerrado con el... Eso, disculpa. Claro, no, sí, también. Un poco eso, o sea, sí se aloja la demanda de la familia en esos espacios para que de alguna manera también, pueda ser elaborado y que tratar de poder cuidar lo que más se pueda ese espacio que se está generando para el usuario, ¿no? Que es lo que de alguna manera va permitiendo también con el tiempo que se vaya tomando pertenencia,
habitar la casa, ¿no? El habitar la casa implica, bueno, eso, circularla, caminarla, de repente empezar por prepararse un café, por prepararse el desayuno, así como muy pequeños actos que de repente se ven como con mucha fluidez en el cotidiano de muchas y muchos de nosotros quizás, y quienes estamos aquí, por ejemplo, y que de repente van permitiendo habitar ese nuevo espacio que está permitiendo, bueno, iniciar como un cotidiano en otro lugar, un lugar que va siendo propio, se va tornando propio durante el tiempo que dura el proceso. Entonces, poder cuidar de alguna manera que las cuestiones que se venían dando en esta dinámica familiar anterior a ese paso por la casa de medio camino, también puedan ser trabajadas en ese proceso terapéutico. Se trabaja mucho con las familias. No sé si respondo un poco a tu pregunta, Jimena. No, sí, muy bien, son muy buena la explicación, gracias. Yo te hago, perdón, una consulta. ¿Cuáles serían, no sé si llegan a escucharme? Sí. Soy de La Plata, Analía. ¿Cuáles serían las características así para la admisión? Y esa admisión está dada y está apuntalada por un psiquiatra y un psicólogo que acompañan a ustedes en esa, en esa admisión a la casa de camino, a medio camino, perdón. Sí. En cuanto a criterios de admisión, la persona que llega está en un tratamiento. Si no está en un tratamiento acompañado por una psiquiatra, un psiquiatra, una psicóloga, de alguna manera también proponemos, en ese caso, si no hay un profesional tratante que ya esté acompañando un proceso terapéutico, poder armar y sugerirle un equipo externo, no que forme parte de la residencia. La residencia está formada por acompañantes terapéuticos, en su mayoría son psicólogos, pero la función en el dispositivo es desde el acompañamiento terapéutico, y la dirección técnica, bueno, en este momento está el compañero acá, Nahuel, que es el psicólogo, y él está en el proceso de admisión, que son estas series de entrevistas. Bien. La figura del psiquiatra que acompaña el tratamiento y con quien se hacen, obviamente, también en el proceso de admisión, todo el intercambio, por así decir, clínico, es el psiquiatra que hace la derivación, o a veces lo va trabajando previamente con la familia, cuando la familia consulta sobre esta posibilidad, pero hay una figura de un psiquiatra que acompaña el tratamiento, porque al decidir nosotros no incorporar a la figura del psiquiatra dentro del dispositivo y poder hacerlo en cuanto a un trabajo en equipo de manera ambulatoria para los residentes, entonces todo lo que es la cuestión de la medicación, la indicación de la medicación, los movimientos del esquema de medicación, si bien se va articulando permanentemente con lo que le va sucediendo en el cotidiano al residente, está por fuera de la institución, el psiquiatra. Bien, bien. Pero quien acompaña el proceso de admisión es desde la coordinación. Qué bien, qué bárbaro. Y no son muchas estos lugares, ¿no?, que están funcionando. No. Para mí, bueno. No son muchas en relación a la necesidad que hay, ¿no? Y sobre todo pensando en que nosotros, por lo menos, si bien como comentaba al principio, surge de coincidir en un interrogante entre un equipo de colegas, nos encontramos como dándole cierta estructura a estas preguntas y esto que nos venía pasando con lo que fue la ley de salud mental de 2010, ¿no? Entonces, cuando aparece de alguna manera en esa estructura legal, después, bueno, deviene todo lo que sucede después con la ley y que no termina como de concretarse en sí, ¿no? Pero de alguna manera el apuntalamiento que encontramos nosotros en cuanto a esa estructura de, es esto lo que quizás venimos pensando que estaría bueno pensar una casa para que
si la cosa no funciona con la familia, se puede dar una vuelta por acá, se pueda venir los fines de semana, se pueda venir algunos días de la semana. Es tan particular para cada sujeto, para cada caso, ¿no? Porque hay gente que que permanece en la casa de lunes a lunes, hay gente que ha transitado ese espacio solo los fines de semana, o durante la semana y luego los fines de semana regresando con su familia, o sea, para descomprimir un poco algo que no está encajando en esa dinámica. Entonces, es tan versátil, por así decir, que de alguna manera es muy rico en ese sentido, la posibilidad de que si la cosa no está funcionando, y no tiene por qué funcionar tampoco, o sea, pasa que ante la posibilidad de pensar en otro espacio, a veces un sujeto que está en una crisis o descompensado, bueno, las posibilidades de decir, bueno, me voy a pasar la noche de un amigo, de un familiar o a un hotel, no está siempre a la mano cuando está funcionando, ¿no? Entonces, pensar en que hay un espacio donde, bueno, ir a darse unas noches a otro lado y volver, algo de eso es lo que por ahí nos encontrábamos nosotros en la práctica del acompañamiento particular, cada uno visitando, acompañados a sus casas, y un poco de la mano del surgimiento, o sea, desde la modificación de la ley, eso aparece como bajado en estructura, ¿no? Bueno, sí puede funcionar este espacio. En la ley aparecen como muchas alternativas en cuanto a dispositivos, como hostel, hostal terapéutico, o sea, mencionados aparecen varios, pero bueno, un poco lo que nos fue dando la práctica a nosotros, lo fue ubicando como en un espacio de casa de medio camino, que es la categoría a la que finalmente termina como dando forma, ¿no? Después, el uso que le da cada sujeto puede ser variado, ya sea que va algunos días, va los fines de semana. Hay quien en este momento no tiene otro espacio que no sea ese, entonces es como muy variada la posibilidad de habitar esa casa. Sí, con las pautas que se van dando en esa convivencia grupal, ¿no? No, aparte me parece que es re interesante y súper positivo, ¿no? Que haya un lugar así donde los alberga, los contenga, los espera, ¿no? Porque tener así un espacio donde ellos puedan, desde generar ese vínculo a la confianza, me parece maravilloso. Para mí es algo nuevo y re interesante. Así que felicitaciones. Bueno, muchas gracias, pero es un dispositivo que sí, no deja de ser novedoso. Nos sucede muchas veces con el equipo, que la misma gente, profesionales del ámbito de la salud mental, ¿no? Que se encuentran con esto de, a ver, y sin embargo, hace rato que esto aparece como figura y en esta ley media tramposa, ¿no? De que vamos a cerrar los hospitales para hacer otras cosas, pero que no se dan los recursos para habitar otros espacios. Entonces, sigue siendo como un dispositivo que al oído de mucha gente que está en el ámbito de la salud pública, salud mental, o sea, todavía no se reconoce mucho. Ni hablar de las prestaciones, o sea, claro, que el reconocimiento es como de muchas veces hasta llegar a una cuestión legal, o sea, de recursos de amparo, ¿no? Cuando en realidad es una prestación más para aquel que tiene su certificado o no y que está solicitando tratamientos en salud mental, o sea, parecería como que del tiempo en el que aparece esto en la ley para adelante fue muy a cuentagotas los movimientos que se van haciendo, ¿no? Desde lo... bueno, desde que para que la cosa sea más fácil para quien la necesite. No fácil en cuanto o sea, nada es fácil para alguien que lo está necesitando en este momento, ¿no? Pero quizás un poco más acompañada desde estos entes, ¿no? Muy bueno, la verdad que para mí, ya te digo, es una novedad, por ahí no para ustedes, pero yo, o sea, es como que lo veo recién hoy, lo descubro hoy, o sea que voy a ser un vocero, porque realmente para mí es nuevo, ¿viste? O sea, salvo las instituciones de salud mental que uno conoce, las tradicionales, pero esto, ¿viste? Medio camino me parece, la verdad que me parece muy bueno.
Sí, Bueno, muchas gracias, Analia. Es interesante. Y sobre todo la posibilidad, digo, lo que nos convoca hoy aquí en este encuentro tiene que ver con el acompañamiento terapéutico, ¿no? Entonces pensar en un dispositivo que funciona desde un cotidiano acompañado con esta figura, donde también en relación a los tratamientos y a veces al ámbito de la salud, ¿no? El lugar del acompañante siempre está ahí como en esto de que siempre depende de la solicitud de otro, de que lo apruebe el otro, de que lo reconozca el otro, ¿no? Entonces pensar que es un dispositivo que funciona, o sea, siempre nosotros como que tratamos ahí como por eso insisto en esto de que sí, en el equipo a lo largo de los años que funcionamos, muchos de quienes iniciaron como acompañantes, bueno, se fueron recibiendo, hoy son psicólogos, pero siempre yo por ahí insisto con esto, la figura es desde el acompañamiento, porque estar cuando el sujeto se levanta, si es que puede, si es que le cuesta, estar atento a que pueda desayunar, a que pueda elaborarse un desayuno, a que más o menos ver cómo va a armar su día, ¿no? A ver para dónde, si tiene que hacer algo, ¿no? Es plenamente la práctica del acompañante terapéutico. Entonces, sí, la rutina, porque hay algunos acompañados que necesitan, viste, ese acompañarlos en el día a día, en el momento, ¿no? Hasta que ellos se van encaminando. Eso está genial. Y a veces la familia no puede, o porque está atravesando una crisis y necesita de ese otro que es al margen. Por eso este lugar me parece que es maravilloso, ¿viste? Que es de mucha ayuda. Y es algo que yo decía en un momento, se da como no es naturalidad, porque no es natural, sino en el sentido de que lo que se va generando en la grupalidad de la convivencia, porque nos hemos preguntado muchas veces también, ¿qué sucede cuando este 24/7 de la figura del AT no está, ¿no? Cuando el AT se puede correr, puede ahí como mirar un poco la cosa desde afuera, y lo que sucede es que en esa convivencia ya sea con residentes nuevos, con quien está de un poco más de tiempo, se va como apropiando ese funcionamiento propio de la casa, que si bien está acompañado, ¿no? Y hay mojones que van apuntalando el tiempo, el modo de andar de la casa, eso lo construye quienes viven en la casa. Entonces es en esa grupalidad que algo de esos vínculos, vos, Analia, recién decías, a veces en la casa no se puede, la familia no puede o está en una crisis, tiene que ver con la posibilidad de habitar otro espacio y otros vínculos. Entonces es eso de que, bueno, yo pongo las botellas de agua, no, bueno, yo saco la basura, esos lugares como de cierta pertenencia que se van dando en esos pequeños actos cotidianos, son lo que le van dando como el formato, a ver qué es lo que resulta de esto, qué anda de esto. Bueno, es un poco eso lo que anda, o sea, no es que el hecho de que la T 24/7, no, porque digo, también se puede volver de pesado, ¿no? Esto de la T 24/7. Por eso la función de la T es un estar acompañando, apuntalando estas cuestiones, pero también pudiendo correrse un poco, de circular, andarla desde de contorno a la casa, ¿no? Como caminando un poquito por afuera, por adentro, como entrar y salir. Sí, como que está, pero se corre medio como invisible y aparece en determinados... Claro. Sí, me gusta. Pienso también esa regulación que se da en el grupo, ¿no? Pienso también esa regulación que se da en el grupo, porque no todo es la intervención del acompañante terapéutico. También está entre los compañeros te tocaba a vos con agua, a vos te tocaba preparar el almuerzo, y ese reforzamiento muchas veces entre lo cotidiano o en la discusión en la distribución de las tareas, hace también un poco que, bueno, puedan cortar a veces con algunas cuestiones que les ocupan mucho la cabeza y que permita hacer ese corte para poder pasar a otra cosa, ¿no? Exacto, sí. Pensando ahí un poco también en estas dos preguntas que surgieron hasta ahora, pensaba que importante en esto Analia preguntaba respecto de los criterios de la admisión.
y pensaba cómo trabajamos constantemente con Lorena en la coordinación la cuestión de la demanda que hay en juego, ¿no? Que eso es es fundamental a la hora de realizar una admisión. Porque muchas veces se pone en juego una cuestión de resolver algo habitacional, a veces se pone en juego un no reconocimiento de un padecimiento o algunas demandas que vienen de la familia que se espera que mágicamente se resuelva desde la institución. Entonces, bueno, justamente al pensar en una institución de puertas abiertas, necesariamente pensamos en un recibir en la casa voluntario, donde la persona realmente quiera estar ahí, quiera permanecer en la institución y que pueda entrar y salir libremente, ¿no? Entonces, un poco uniendo con esta pregunta de Jimena anterior, pienso también el trabajo de los acompañantes terapéuticos en la casa desde una clínica de lo cotidiano, en donde, bueno, además de nuestro trabajo con los residentes, se dan estas intervenciones también con los familiares. Por más de que muchos de ellos puedan tener este trabajo y este abordaje en los equipos externos, porque hay muchos equipos que hacen un abordaje familiar y los reciben para los espacios de consulta, pero muchas veces también se pone en juego esta necesidad de intervenir con algunos familiares que, por ejemplo, plantean exclusivamente o demandan que su familiar que se encuentra residiendo en la casa sea autónomo, sea independiente, y cuando llegan a la casa quieren decirle qué camisa tiene que poner, qué pantalón ponerse, o le quieren resolver algunas cuestiones. Entonces, bueno, muchas veces ahí nosotros intervenimos en estas cuestiones que son como contradictorias, ¿no? En el sentido de que se demanda una cosa y se viene reproduciendo una lógica familiar que lo sigue ubicando muchas veces en un lugar de objeto. O estas dificultades muchas veces en el acompañamiento con la medicación, que bueno, moviliza un montón a la familia que un sujeto esté medicado, entonces bueno, se producen muchos manejos ahí, con el ingreso de la medicación, con las inquietudes que surgen con respecto a cómo es ese acompañamiento. Entonces, bueno, todas estas cuestiones cotidianas es donde se trabaja y se aborda, ¿no? Hay un montón de manos levantadas. ¿Puedo hablar? Sí. Viviana. Hola. Hola, Viviana. ¿Se escucha? Hola, sí. Mira, estoy leyendo este interés. Sí, ¿se escucha? Sí, perfecto. ¿Se escucha? Bien. Estoy escuchando todo lo que dicen, el tema este de la casa es un proyecto bastante importante. Ahora, si partimos de la base, yo hace 23 años que estoy en el cuidado del adulto mayor, me especifico más en el adulto mayor como AT, aparte soy gerontóloga. Yo comencé hace 23 años atrás, cuando comenzaban con cuidado domiciliario. Y si nos ponemos a ver, el cuidado domiciliario junto con el AT es un hilo muy fino que se va cortando y rasgando en un punto y terminamos siendo cuidadoras y no AT. ¿Cuándo pasamos a ser AT y no cuidadoras? Cuando nos implementamos al grupo de profesionales con los cuales tenemos hablar de las patologías del paciente, cómo lo estamos llevando y cómo lo estamos acompañando. El tema de la familia por ahí no es fácil porque te largan al paciente como un paquete en donde vos te tenés que hacer cargo. A lo que yo pude estudiar en la Universidad de Córdoba, que fue lo que más nos implementó, los horarios. Más de 3 horas no puede estar con un paciente porque ya pasamos a ser cuidadora y no AT, en las cuales nos dieron instrucciones de qué cosas se puede hacer y cuáles no. Obviamente que cuando vos estás en el campo de trabajo, el que empieza a batallar es el soldado junto con el paciente y en contra de la familia que por ahí nos pone obstáculos. Entonces, el acompañamiento terapéutico me parece que hay mucho por decir y por hacer, pero creo que todavía no podemos llegar al punto central de cómo es acompañar, qué es acompañar, y no quiero que nadie se enoje por lo que voy a decir, pero hay mucho AT suelto que no ha hecho
lo necesario en estudios, como 2 años de una universidad o de algunas otras formaciones serias, digamos, en donde tienen un título, pero hay muchos AT sueltos de 2 meses, de 1 mes, de 4 horas, porque yo en el lugar donde estoy se vive, y desgraciadamente nos ponen abajo de un cuidado domiciliario y más allá, y no quiero que tampoco se ofendan por lo que voy a decir, porque yo también, antes de ser acompañante terapéutico y cuidadora, he lavado niños, he cuidado otro tipo de personas y también he lavado pisos, ¿no? Pero nos están poniendo por debajo de una empleada doméstica. Entonces creo que todo lo que hagan, todo lo que se funde, todo lo que está buenísimo, pero también creo que tenemos que apoyarnos entre nosotros y quienes hemos estado 2 años, 3, o los psicólogos que también hoy por hoy son AT, tratar de reforzar, no para nosotros, sino para quienes cuidamos, la seriedad de un acompañante terapéutico. Yo creo que de ahí vamos a partir para poder ayudar al otro, que es el que nos necesita. La familia, yo personalmente la tengo en segundo plano, porque la familia siempre te lo tira como si fueras un paquete. En mi caso, yo estoy con el paciente, hablo con el médico, hablo con el psicólogo, hablo con el psiquiatra, hago todo lo que tengo que hacer desde mi punto de vista y de mi trabajo de campo, obviamente diciéndole a la familia qué es lo que va pasando el día a día, ¿no es cierto? Pero al punto que yo voy es que, ¿cómo hacemos los AT para que nos respondan por lo que somos, por los profesionales que somos? Y todo lo que ustedes están haciendo de esta casa me parece perfecto, pero seguimos cayendo en lo mismo, llevando a la gente para que los otros, en este caso la familia, se desliguen. Al paciente no hay que sacarlo, me parece que hay que inducirlo, o sea, adentrarlo. Es mi opinión, quizás esté equivocada. Estoy trabajando muchísimo con adultos mayores y realmente es deplorable, angustiante ver esas pobres personas, falta de amor, de cariño, y desde lo profesional, muchos profesionales, tratarlo como descartable. Ya son viejos, ¿qué querés hacerle? Darle una muerte digna, no una vida digna, porque la vida ya la tuvieron. Desgraciadamente están en la otra etapa, en la que lo tenemos que acompañar para que crucen el puente, y ese puente lo tienen que cruzar felices, lo tienen que cruzar bien, dentro de lo que nosotros podamos hacerlo. Yo lo trabajo así, no sé, puedo estar equivocada, pero en muchos grupos, en muchas reuniones como esta que he estado, he expuesto lo mismo que les estoy exponiendo a ustedes, y les puedo asegurar, chicos, que nadie sabe qué contestarte. Y es angustiante ver cómo un adulto mayor llega a morirse solo si no tiene una mano de una AT o de un cuidador domiciliario que lo esté atendiendo. No quiero llegar a eso, tengo 55 años, no quiero llegar a morir en ese estado. Es horrible, chicos, es horrible. Bueno, ¿puedo opinar? ¿Cómo estás, sí. Viviana? Hola a todos, ¿cómo estás? Viviana, sí. Viviana. Mira, Viviana, te podría decir de que por ahí quizás estás como generalizando de alguna manera, porque no siempre es así. Quizás a lo mejor tus experiencias han sido vividas de esa manera, pero no necesariamente siempre atravesamos ese tipo de situaciones. Por eso por ahí, y esto de la formación, puede haber gente que no esté capacitada para desarrollar la función, pero hay gente que muy capacitada y formada en esto, y que continuamos formándonos y continuamos tratando de alguna manera poner en auge esta tarea que hacemos. Entonces, por ahí tener en cuenta esto, ¿no? Que es tan importante la función que desarrollamos en esto de contener, de acompañar al otro, de habilitar espacios para pensar un montón de cuestiones, y no solamente quedarnos en quizás algunas experiencias que no han sido tan buenas. Y para ello también está la supervisión para estas cuestiones contratransferenciales que nos pasan, poder supervisarlas, hablarlas con el equipo y poder supervisarlas.
porque no siempre vamos a sentir quizás cosas buenas en relación a una situación. Y como vos lo comentás, hay muchas cuestiones que son específicas de la contratransferencia por la cual deberás supervisarlas por tu bien y por supuesto también para generar bienestar en tus pacientes. Claro, sí, por eso te digo, no es que no crea que, perdón, no es que no crea, Carolina, por eso lo dije, sé que hay mucha gente que está capacitada, sé que hay mucha gente que está haciendo las cosas como deben ser, pero en la mayoría de los casos se ven estas cosas. Y la verdad que, bueno, yo porque me ocupo única y exclusivamente de la parte del adulto mayor. Hay gente que se ocupa en otros campos, pero no sé, por eso yo lo expongo y lo pregunto, porque mis casos, la mayoría han sido así. A lo mejor te lo vuelvo a repetir, puede ser porque es de adulto mayor y no sé, tendrán otra mirada, pero es preocupante, es muy preocupante. Mira, y como vos me decís del grupo interdisciplinario, sí. Viviana, me parece que respecto a tu consulta, respecto a esto de la formación de los acompañantes terapéuticos, voy a pecar de repetirme, pero me parece muy importante y atinado a lo que está hablando. Me parece muy importante que los AT nos pongamos como causa la reglamentación de la ley de la provincia de Córdoba, de AT, o la lucha por una ley nacional de AT, en donde justamente eso se estandarice, ¿no? En donde se pueda establecer ahí una formación mínima para los acompañantes y que no haya esa variedad de formaciones que hay actualmente y que, bueno, justamente se establezcan ahí las posibilidades, todas las incumbencias de los acompañantes terapéuticos, pensando en que en el 2021, con todo el desarrollo que ha tenido el acompañante terapéutico, no podemos seguir pensando o discutiendo esta cuestión de la necesidad de aclarar que el acompañamiento terapéutico tiene una especificidad clínica diferente a la de otros profesionales, que no es un cuidador el AT, que no es un enfermero, que no es un psicólogo, que no es un psiquiatra, que tiene funciones específicas que se van a pensar en la clínica de cada caso, ¿no? Entonces, bueno, eso me parece como muy importante. Y adhiero a las palabras de Carolina, ¿no? Qué importante el espacio de la supervisión para poder, bueno, justamente trabajar estas cuestiones que vienen con los casos y con las familias. A mí me causaba gracia una expresión de Gabriel Pulice, de algún libro de él, que él decía ante esta queja de que los psiquiatras nos tiran a los pacientes, él se pregunta, bueno, ¿qué hacen los acompañantes ahí recibiéndolos a los pacientes, ¿no? Entonces, bueno, qué importante ahí poder analizar esas demandas, poder trabajarlas en supervisión ante estas dificultades que se dan con las familias. Sí, eso es cierto. Porque, digamos, la familia es el todo del paciente. Y uno está justamente para apoyar, para ayudar, para contener, pero como decís vos, tenemos otros campos en donde nosotros también nos podemos movilizar, pero a veces te sentís solo. Nahuel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Ale, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, re lindo el conversatorio, les agradezco por esta posibilidad. Vengo siguiendo la Fundación desde este último cuatrimestre con todos los conversatorios propuestos y la verdad que también, como a relación de lo que vienen diciendo las colegas, muestra el crecimiento y la expansión del acompañamiento terapéutico. Que hoy estemos convocados a querer hablar Casa de Medio Camino es la muestra de cómo nuestra profesión va creciendo. Entonces, la invito también a Viviana que esté atenta porque van saliendo hermosos conversatorios respecto de lo que es ya la especificidad del adulto mayor. Así que, bueno, prendete ahí, Vivi, porque está buenísimo todo lo que está saliendo. Y bueno, eso, gracias por el tema convocante de hoy, que está muy interesante.
Muchas gracias. ¿Puedo, Había Nahuel? otras manos. Hola. No sé quién- Sandra, ¿cómo andas? ¿Cómo te va? Hola, Caro. Sí, coincido con Caro totalmente. De hecho, ambas nos estamos capacitando constantemente. De hecho, nos conocimos en el curso del doctor Bravale, o sea, de psiquiatría. De ahí yo siempre le invito a todas las capacitaciones. Y es muy importante. Bueno, yo, igual que Viviana, ya saben, Nahuel y Caro, trabajo con adultos mayores y quería comentar que no siempre es así. No siempre las familias se deslindan o se los dejan, digamos, en el caso que estén en buena posición económica, porque en el peor de los casos van a geriátricos, ¿no? Del PAMI, bueno, ni hablar, otro tema. Yo quería saber sobre la casa de medio camino, que algo tengo idea por lo que comentó Nahuel en clase de AT, que me recibí con él y con Mica, y bueno, y en otras oportunidades, en el curso de psicosis, creo que hablamos algo también, o no sé en cuál de todos, sobre qué pasa cuando una persona no tiene familia o no tiene un lugar para quedarse cuando sale de la fundación, de la residencia. ¿A dónde iría a parar, digamos así? ¿A dónde puede ir? Porque eso no es para siempre, o sea, es transitorio. Esa es mi pregunta. ¿Puedo? ¿Perdón? Sí, claro. Ay, disculpa, me perdí con el nombre de quién estaba preguntando. Sandra. Sandra. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Sí, nos ha tocado trabajar en procesos de admisión y gente que ha estado en la residencia sin un contexto familiar que acompañe, o a veces, bueno, sin un contexto por ahí propicio también a que pueda, iba a decir aportar, pero no, acompañar al proceso de egreso de un usuario y pensar en algunas posibilidades. Pero bueno, un poco de eso se trata, ¿no? De ver cuáles son los recursos que se van presentando, que se van armando de alguna manera para que esté la posibilidad de que este usuario pueda pasar en algún momento a habitar otro espacio. Desde un trabajo, desde un convenio laboral, desde la posibilidad de encontrar una pensión, que esa pensión, bueno, pueda vivir o por lo menos pernoctar ahí durante el día, habitar otros espacios, ya sea protegidos o no. Hay bueno, desde algunas alternativas en las que se van a ir pensando, ¿no? Pero sobre todo me parece que tiene que ver con la posibilidad de habitar espacios, de ir generando esas redes que le permitan ahí circular por algunos ámbitos. No siempre hemos se ha alojado en la residencia a alguien que de repente viene eso, con una cosa más bien un poco armada, que está la posibilidad que se traslade a un departamento después, acompañado, solventado económicamente con la familia. Eso es como más o menos lo ideal, si se quiere decir, y el ideal sabemos que no funciona muchas veces. Entonces, claro. Pero sí se ha acompañado esos procesos de usuarios en los que, bueno, a veces no están todas las posibilidades que permiten que un proceso terapéutico y egreso se dé como en esos términos, ¿no? Hoy, qué armadito que está esto, ¿no? Y bueno, y tiene que ver con eso, con pensar en qué, en cómo, si puede, a través del acompañamiento, desde el trabajo social también ir gestionando la pensión o los pases, ¿no? Bueno, todos los recursos que hay a la mano y a la alternativa como para que se puedan ir pensando y armando algo para una afuera. Bueno, muy amable. No, gracias. Justo estaba por decir eso, desde el trabajo social se van generando posibilidades, o sea, la obtención de algún beneficio. Y bueno, obteniendo a veces el CUD, o sea, el Certificado Único de Discapacidad, puede acceder la persona a algunos beneficios como pensión, algunas cuestiones de gestión de salud, etcétera. Hay una casa, sí,
Sí. Disculpa, no, estaba pensando en una casa en un dispositivo terapéutico que funcionaba aquí en Córdoba, no sé si actualmente está funcionando, que era una casa de convivencia, ¿sí? de usuarios del neuropsiquiátrico de aquí de la provincia de Córdoba, el neuropsiquiátrico provincial, y bueno, eso, con todo el empuje y la labor del equipo terapéutico, sobre todo el espacio de trabajo social del neuro, se alquiló un espacio, primero se ordenó, o sea, se fue acomodando que estas beneficios, como decía Carolina, de estos usuarios que estaban en posibilidad de salir de la internación del neuro, que venían transitando obviamente más o menos el tiempo, pasaba el año del tiempo que estas personas estaban viviendo en el neuro. Era un grupo reducido de usuarios, primero se gestionó su pensión, algunos el DNI, primero el DNI, después la pensión, ¿no? Fue como un trabajo así muy a paso, de hormiga, así como ir armando para que entre las posibilidades de las pensiones de estos usuarios se pudiera ahí destinar una parte para al alquiler, se buscaba que entre las prestaciones de acompañamiento que tenían, no con obras sociales particulares, porque al estar en el neuro son usuarios que no cuentan con obras sociales, pero sí estaba la obra social de la provincia, del Estado, es el Profes del Estado. Entonces, el acompañamiento se gestionaba de parte de Profe, y así se fue armando que estos usuarios convivieran en una casa alquilada, se pagaba el alquiler con parte de las pensiones de ellos, con los acompañamientos se transformó ese acompañamiento particular, individual que tenía cada uno en un acompañamiento grupal. No conozco más detalles, pero sí hemos tenido mucho intercambio con esta casa cuando se realizábamos las ferias en la residencia y participaban, entonces conocíamos de colegas también que trabajaban en este dispositivo y la verdad es que es muy interesante, pero sobre todo gestionando desde la función del trabajo social también, ¿no? Por eso digo, la riqueza del pensar en lo interdisciplinario de los equipos en salud mental, ¿no? Porque es eso, cada área, cada parte, ¿no? Lo que se pueda ir armando y aportando, ¿no? En el tratamiento. Sí, sí. Una consulta te hago. Vos comentaste al principio de que había diferentes horarios en la residencia. Por ejemplo, la admisión de los pacientes o los acompañados. ¿Ustedes van realizando de alguna manera esto de los grupos en cuanto a edades, por ejemplo, para luego compartir actividades significativas o de intereses según las edades? ¿O no es así? No, trabajamos con una población con mayoría de edad, o sea, la gente que eso también está como dentro de lo que es la admisión, ¿no? A partir de los 18 años, o sea, no trabajamos con menores de edad. Sí, sí. Y la franja va, sí, más o menos entre 65 años, es gente que ha estado viviendo en la casa. Y en cuanto a actividades específicas, en realidad no hay actividades en este momento. Funcionó en un momento hace unos años como talleres para usuarios a la comunidad, que venía gente que venía de afuera de la casa, no para los residentes, sino que participaban. Pero en este momento no están funcionando con esa estructura de lo que es un taller y con alguna actividad específica. Sí hay actividades en la casa que van surgiendo en cuanto a un interés específico en el acompañamiento, empezando a ver, entonces se va acumulando, no sé, hay un espacio que funciona con música, donde aquellos que tengan algún interés musical se arma ahí un espacio de grabación, después hay una huerta, y eso va como mutando un poco en cuanto a lo que se va ahí como atendiendo, escuchando de lo que se pueda ahí habilitar en ese acompañamiento diario. Claro. Tiene que ver un poco a veces con distintos horarios también, ¿no? La casa es como que en esa dinámica de convivencia
se va dando como un tiempo, ¿no? Que es propio de lo que lo va surgiendo lo grupal. Bueno, a la mañana es como que tiene un ritmo en la casa, un tiempo en el que es el levantarse, el arrancar, hay como ordenar un poco el cuerpo y el espacio donde se circula, y después a la tarde se da como otro tiempo en ese acompañamiento, y que es ahí donde permite, bueno, como estar como un poco más atento, escuchar a ver si hay algún interés en cuanto a decir, bueno, hoy hacemos una caminata, claro, plantamos unas plantas, dependiendo ahí de lo que va surgiendo. Es como atender en esa escucha a eso que se pueda pescar de claro, un poquito de ganas de alguien de hacer algo, y bueno, como empujar o prestar un poco el empuje de uno también en eso, ¿no? Hasta que algo de eso va tomando como otra forma y ya se hace un par de días, y capaz que después se pierde esa actividad, ¿no? Termina el acompañante solo haciéndola también. ¿Qué pasa? O sea, uno claro, presta tanto las ganas que de repente está uno solo haciendo una huerta. Pero la idea es eso, es poder generar el espacio a que algo aparezca, ¿no? Donde a claro, veces no, donde a veces no aparece nada, propio de este aniquilamiento, ¿no? De las internaciones y vivir internado, y bueno, entonces como ahí, habilitar a prestar un poco las ganas. Claro, es en función de la necesidad del momento, no hay algo planificado, sino en función de la necesidad del momento, y obviamente también en estas cuestiones en distintas situaciones, estar en la presencia, solo escuchando y respetando los silencios, quizás. Así que bueno. Sí, claro. Está bien, perfecto. Sí, quería más o menos saber cómo era la dinámica. El deseo a veces está puesto más en el acompañante que en el acompañado, ¿no? Como motor ahí para generar alguna actividad. Porque bueno, muchas veces aparece esto del planeamiento, del estar sentados, entonces, bueno, ahí muchas veces se genera algo desde el acompañamiento, y una vez que se pone en marcha, eso después se sostiene por el grupo. Pero bueno, es también de acuerdo a cada grupo que se va constituyendo. Claro. Por supuesto. Lourdes hace una pregunta porque ya se tenía que retirar, y Silvia, que tenía la mano levantada hace un montón. Silvia, después. Lourdes, te escuchamos. Sí, hola. Quería preguntar con respecto al alta del paciente, porque yo estoy haciendo prácticas en un hogar una casa de medio camino, y por ahí, bueno, la idea de las prácticas básicamente es que no te dan el diagnóstico hasta que pasen 2 semanas, como para no generar cierto prejuicio y demás. Y yo me enteré esta semana que la paciente tenía esquizofrenia y un retraso madurativo. Y ella me había dicho que no le gustaba estar ahí, que quería irse a vivir a otro lado, a la casa de una prima, y que en la casa de la prima no había lugar, y que ella estaba esperando el alta para irse. Y yo le pregunté cuándo le daban el alta, y me dijo que no sabía. ¿Cómo es en ese caso, digamos, el tema del alta? Bueno, esa es una cuestión, no sé si será el caso de una casa de medio camino, el que me estás mencionando, pensando en que, bueno, esa cuestión de las altas no trabajamos en esos términos, sino que pensamos en términos de ingreso y egreso de la casa, y esta cuestión se va pensando ahí con el equipo, ¿no? No es una cuestión que nosotros decidimos cuánto tiempo va a permanecer, ni de qué modo, sino que eso vamos a ir trabajando con cada equipo, como decía Lorena anteriormente, ¿no? Se arma una gran red, porque estamos desde la coordinación de la casa con un equipo de acompañantes terapéuticos que trabajan en la institución, y después cada uno de los residentes tiene su equipo externo. Entonces hacemos como una gran red con cada psicólogo y psiquiatra de cada uno de los residentes. Entonces, bueno, es todo un trabajo justamente de coordinación, de comunicación constante respecto a cómo va marchando el proceso terapéutico de cada uno de los residentes,
cómo se va pensando ese egreso, considerando la cuestión que explicaba anteriormente de la transitoriedad. Entonces, yo solía hablar respecto de esto de los tiempos, que siempre es una pregunta. Y bueno, legalmente, en las reglamentaciones de las leyes se establecen tiempos bien normativos para todos iguales. Y justamente desde la Casa de Medio Camino pensamos en un tiempo subjetivo, en un tiempo que no necesariamente es un tiempo cronológico que se puede establecer a priori, y que depende justamente del proceso terapéutico que va llevando cada sujeto. Por eso también reforzaba esto de la voluntariedad, ¿no? Si el sujeto no quiere residir en la Casa de Medio Camino, nada tenemos para hacer nosotros ahí, ¿no? Quizás lo que esté necesitando es otro dispositivo, otra modalidad. Hay que ver ahí en cada caso. No sé si respondo a tu pregunta, Lourdes. Sí, bárbaro. Perdí a Silvia, allá. Bueno, gracias, buenas tardes a todos. Yo quería preguntar, más que por la dinámica de la casa y todo lo que venimos conversando y escuchando, sumamente interesante, es cómo surgió la idea, cómo llevaron adelante el proyecto, digamos, cómo le dieron forma a toda esta idea, esa demanda que ustedes veían que se necesitaba en los pacientes para llegar al punto en establecer una casa, la organización y demás. Bueno, nos remontamos al inicio. Como había comentado, un equipo de colegas, o sea, éramos en ese momento 4 acompañantes. Una de ellas, de las acompañantes, es psicóloga, quien estaba en ese momento en la coordinación. Surge un poco esto, con algunas preguntas que nos encontrábamos en nuestra práctica particular con respecto a acompañados y algunos casos en los que coincidíamos que ese circuito de internación y en el medio el tratamiento ambulatorio no estaba funcionando, y bueno, se pensaba en eso, o sea, la posibilidad de qué sucede si de repente hay un espacio donde en determinado momento, determinados días, en determinadas horas, ese sujeto puede ser recibido en otro lugar, en el que esté con un acompañante que no esté con un vínculo en el que de repente se pueda ir generando una transferencia que le permita estar y habitar ese espacio con la posibilidad de que ese circuito de internaciones se pudiera interrumpir, ¿no? Por momentos, o sea, no es que el sujeto que va a una casa de medio camino deja de tener crisis o no se descompensa o no vuelve a necesitar una internación, o sea, no es una píldora mágica de dispositivo, pero sí parecería como que de alguna manera la posibilidad de que haya un espacio que por un rato, por unos días o un fin de semana le permita estar en otro lado, correrse de ese lugar donde a veces la cosa estaba más complicada, que a veces era o viviendo solo o con su familia. Bueno, nos preguntábamos si algo de eso podía funcionar, de la mano de ese tiempo en el que veníamos como con esos interrogantes y en nuestra práctica particular. Nos encontramos con la modificación de la ley, donde aparece una figura con estructura de lo que es hostal, terapéutico, hostel, casa de medio camino, bueno, como residencias, van como apareciendo algunas figuras y bueno, que nos permitió ya como pensar un poco más en concreto que era viable desde una estructura legal también, pensar en alojar gente en una casa. Fue así muy como con ese empuje y el deseo también de quienes conformábamos ese equipo que se va armando, ¿no? Y que ha mutado a lo largo de estos 10 años muchísimo, o sea, desde la dinámica del acompañamiento diario, las reuniones de equipo, el modo que encontrábamos para supervisar. Bueno, fue como una construcción y que sigue siendo de una construcción muy colectiva con el equipo de acompañantes,
pero que creo que esa, la riqueza de la apuesta clínica está en eso también, o sea que hay algunas estructuras, o sea, hay mojones, por así decir, de esa estructura del dispositivo que son como más fijas, ¿no? En cuanto a, bueno, cuál es la idea del dispositivo, y a la vez está lo que rodea eso, que es lo que nos va permitiendo como ir pensando y elaborando distintas alternativas en la práctica, siempre con la posibilidad de pensar en que es para cada uno, o sea, la casa funciona con estas pautas cotidianas, si se quiere, de convivencia, que se van armando también con el grupo, pero el acompañamiento es grupal, pero lo que sucede ahí es grupal, o sea, es particular con cada sujeto, ¿no? Es como ir armando un dispositivo para cada quien, por eso esto de que hay gente que va 3 veces a la semana, hay gente que pasó por la casa de medio camino habitándola solamente los sábados y domingos, o sea, porque creo que la apuesta es poder ir pensando un espacio para cada quien, ¿no? De quienes ingresan en ese proceso de admisión que se lleva, que no tiene un tiempo determinado también, a veces se ha dado como que en una serie de entrevistas ya la cosa está como más o menos armada, más cocinada, si se quiere, y otros procesos son mucho más largos, llevan un tiempo, se pierden en el tiempo, aparece y vuelve esa demanda a los meses después, es como que, bueno, se fue dando de diferentes maneras, pero no sé, Silvia, si contesto un poco. Eso fue como el proceso de mucha construcción permanente, porque, repito, éramos acompañantes, que el primer interrogante fue eso, ¿qué pasa si hay una casa donde la gente puede circular? O sea, y descomprimir un poco lo que le venía pasando en los lugares que habita, ya sea con la familia o viviendo solo. Se alquiló una casa y la habitamos en principio más nosotras, el equipo terapéutico, que los residentes, porque éramos 4 y empezamos como a armar, bueno, a ver cómo nos rotábamos para estar en la casa, cómo se organizaban las compras, cómo se incluía a los residentes en eso de las compras y qué hace falta y qué comemos y quién cocina. Entonces, bueno, en principio es como que el cuerpo fue como permanente en ese estar, se fue incluyendo gente a medida que fueron habitando la casa, que fue bastante rápido, o sea, la casa se abrió en un mes de agosto y en agosto del 2011 y a los 6, 7 meses estaba prácticamente la casa ya habitada, lo cual permitió contar con más cuerpos, o sea, que podamos ir llamando a amigos y conocidos, colegas, acompañantes, que bueno, con los quienes ya veníamos trabajando en otros espacios y se fue conformando un gran equipo, o sea, de acompañamiento terapéutico en este dispositivo. Y sobre todo, bueno, ir pensando qué es lo que era de nuestra práctica particular que la podíamos trasladar en este dispositivo, ¿no? Obviamente que con la formación permanente, las supervisiones, recurrir mucho a la supervisión, porque era algo que en la práctica también se iba armando, entonces, de alguna manera eso estuvo como objetivo permanente, o sea, poder ir supervisando con un otro de afuera de ese equipo terapéutico, y las reuniones de equipo que no dejaron de ser nunca semanales, o sea, en los 10 años que tiene el dispositivo, semanalmente nos juntamos, así seamos 2, 3, todo el equipo, las reuniones son necesarias porque es un dispositivo que al estar como un movimiento constante, la gente habitando una casa a la cual nosotros vamos a acompañar en distintos horarios y veces a la semana, requiere que haya una comunicación entre el equipo, más allá del estilo particular de cada acompañante, de poder acompañar al grupo,
hay un orientador clínico que es el común, o sea, en cuanto a qué se va a acompañar en el proceso de cada uno de los residentes, ¿no? Entonces, eso se elabora semanalmente. Sí, pienso también esto de que si bien es un acompañamiento terapéutico grupal que llevamos a cabo, ¿qué pasó? Pensaba esto de que más allá de que es un acompañamiento terapéutico grupal el que llevamos a cabo, y muchas veces hay esta demanda de, bueno, esta cierta autonomía, el poder desarrollar estas actividades de la vida diaria en pos de una salida, de una externación, en donde puedan llevar a cabo todas esas actividades solos, sin un acompañamiento. Bueno, no necesariamente se piensan los objetivos terapéuticos en esos términos en la casa, ¿no? Un objetivo para la salida no es que sepan todos cocinar, que todos sepan hacer todas las actividades de la vida diaria, sino que, bueno, se va acompañando cada proceso en donde, si bien es un acompañamiento grupal, no todos tienen que participar de todas las actividades. Eso se va pensando en cada caso. Leía recién en el chat que me daban así algunas de las actividades que se podían llevar a cabo y pensaban esto que enumerábamos, algunas actividades que nosotros hacemos, esto de la huerta o el organizar una tarde de cine, pero también enumeraban ahí talleres de fotografía, de baile. Bueno, esas cuestiones así, quizás nosotros como institución no la pensamos como propuestas para los residentes, porque justamente favorecemos o intentamos favorecer de que ellos puedan desempeñarse en su vida como cualquier ciudadano, ¿no? Que si quiera acudir a un taller de fotografía, debe manejar dinero, cargar una tarjeta de colectivo, ir a una parada, trasladarse hasta un centro cultural, que si nosotros resolvemos todas esas cuestiones para llevarle un profesor de fotografía a casa, nos estamos perdiendo de tratar todas estas cuestiones de la cotidianeidad, ¿no? O a la hora de solicitar un turno médico. Bueno, esas cuestiones que a veces uno resuelve como familiar, bueno, implica todo un proceso en donde hay que averiguar el número de teléfono, cuáles son las clínicas en donde atiende su obra social, hacer esos llamados, organizar una agenda para un turno. Entonces son estas cosas que parecen tan pequeñas que requieren de todo un acompañamiento y un trabajo en la institución. Claro, se busca autonomía e independencia. Esa es la finalidad, digamos, de este acompañamiento en la casa, dentro de lo que se puede, obviamente. Sí, es uno de los objetivos que se pueden pensar, pero que no es tampoco para, ¿no? Es pensar ahí en cada caso. Claro, hay personas que ingresan, obviamente, y personas que ingresan y se manejan excelente en su autonomía. Claro. Justamente estábamos con Lorena en un proceso de admisión en una mujer que está viviendo sola ahora. Entonces, estamos trabajando ahí la demanda de dónde viene ahí la necesidad de residir en una casa de medio camino cuando ya venía ahí. Entonces, bueno, es ahí escuchar a esta mujer de qué demanda hay detrás de este pedido de residir en. Noelia tenía la mano levantada. Noelia. Ahí está, perdón, no podía poner el micrófono. ¿Qué tal? Buenas noches. Soy Noelia. Buenas noches. Antes que nada, me parece fantástico todo este conversatorio. La verdad es que me han brindado muchísima información. Yo actualmente me desempeño como acompañante terapéutico y encuentro muchas similitudes. Actualmente estoy trabajando en residencias con personas menores de edad que están en una situación de judicialización. Me interesaba preguntar, ya que también leí en el chat que hubo un comentario referido,
basándonos en que el desarrollo del AT en las casas de medio camino, por lo que tengo entendido, por lo que ustedes exponen, es en cuanto a lo grupal. Mi pregunta era de qué manera se pueden abordar las múltiples patologías que pueden tener los y las residentes de las casas, si es una T por persona o cómo, o sea, porque yo imagino, ¿no? Están ustedes de corregirme, por ejemplo, una persona que está transitando una recuperación por consumo de sustancias con alguna otra persona que tenga otra patología. ¿De qué forma se aborda en la casa o, a ver, cómo puedo decirlo de una forma más sencilla? Noé, perdón, ¿De qué forma te hago una consulta? Perdón, una consulta porque quizás puede estar relacionado lo que planteas con lo que yo planteé. Digamos, ¿cómo conforman los grupos? Porque no es lo mismo un paciente, por ejemplo, con bipolaridad, a un paciente con, no sé, psicosis, otro con consumo problemático, como dice Noelia. O sea, ¿cómo es que se conforma esto, digamos, en función de las patologías? Por eso preguntaba si era por las edades o era los grupos, porque comentaste eso. Teniendo en cuenta que cada persona tiene su equipo, cada persona tiene su equipo, según lo que tengo entendido, su equipo terapéutico individual, pero en cuanto a lo grupal, ¿cómo se manejan en las casas de medio camino? No sé si se entiende. Bueno, entiendo que... No, sí, es más o menos lo que yo quería saber cuando pregunté que cómo conformaban los grupos, sí, si era por edades o era por cómo lo hacían, digamos. No. El abordaje es en salud mental y es cierto también que a veces en la convivencia se da esa cuestión de que alguien o un usuario cuenta con algunas posibilidades pensando en autonomía o en estos términos que se manejaba recién quizás, pero no... hay algo que, de hecho, nosotros también cuando empezamos, ¿no? A veces nos decían, nos encontraban por ahí con algún psiquiatra que decía, no, pero el paciente adicto con el esquizofrénico, ¿no? Como una cosa, el agua y el aceite, ¿no? Una cosa de cuidado, ¿no? Que el adicto con el esquizofrénico. Hablando bien en términos, obviamente, de diagnóstica, ¿no? Pero... ahí adentro de la casa lo que sucede es otra cosa, es una convivencia y todos tienen que participar de las cosas para que la cosa marche de la misma manera. Sí, atendiendo a la particularidad de cada... Entonces no estaría... ¿no? Sí, a la posibilidad y a la particularidad de cada uno, de aquel que la milanesa la pueda hacer solo o aquel que a la milanesa necesite un acompañante, más allá de que sea un adicto en rehabilitación o un esquizofrénico que esté, no sé, un poco descompensado y que esté con algunas alucinaciones. O sea, de hecho, lo que se va dando en lo grupal y en la convivencia es que entre los mismos compañeros se van teniendo en cuenta cuál es lo particular de cada uno, y hay mucho apoyo y hay mucha... hay algo que va surgiendo en ese vínculo y en esa pertenencia a ese espacio que va permitiendo eso, que si alguien algunos días no la está pasando tan bien porque está desorganizado, porque se está reacomodando la medicación, porque se está evaluando si pasa una internación o se queda en la casa hasta ver si la zafa, se acompaña entre todo el grupo, no solamente los acompañantes, que eso me parece que es lo maravilloso de un dispositivo grupal. O sea que es aquel que el adicto que tuvo una recaída y está viendo si el equipo lo manda de nuevo a internarse o si hace una internación domiciliaria en la RESI y por
3 semanas no va a poder salir solo a comprar los puchos, o aquel que está necesitando reforzar un poquito la medicación para poder bajar ahí un poco la cuestión alucinatoria, si es que está descompensado. Entonces, sí, a nosotros no es que no nos sirve la cuestión diagnóstica, obviamente que se atiende a eso, hay un psiquiatra en el equipo que es quien va a determinar el tratamiento indicado farmacológico de cada sujeto. Sí atendemos en la admisión el proceso y qué entidad toma en cada sujeto su diagnóstico, porque, digo, más allá de una cuestión diagnóstica, cada sujeto toma ese diagnóstico y hace de eso lo que puede. Entonces, es atender un poco a nosotros cómo cae ese diagnóstico en ese sujeto, qué relevancia tiene, qué entidad toma. Para nosotros no va a ser ni el esquizofrénico ni el adicto, sino aquel que está en un proceso terapéutico, solicitando, queriendo vivir en esa casa. O sea, lo que más elaboran las admisiones es que ¿cuál es la razón por la que esa persona va a querer ir a vivir ahí con 5 personas más, con acompañantes que estén ahí? O sea, va a haber una razón. Si no la hay, no va a ingresar. O sea, y si está más o menos, se va a trabajar en la admisión, ¿cuál es la demanda? Un poco lo que elaboramos con Nahuel en las admisiones es despejar y dejar lo más claro posible cuál es la demanda del usuario, de la familia y del equipo terapéutico, porque de demanda es lo que llueve. O sea, lo que más van a aparecer son las demandas. El equipo a que no recaiga más, a que tome la medicación y deje de delirar. De la familia es que se cure, que ande bien, que llegue de acá a un año a la casa impecable. Y del usuario un lugar para estar tranquilo, básicamente, sin que haya tanta demanda dando vuelta. Entonces, es poder pulir, despejar esas demandas. Y sí atendemos a la cuestión de la derivación del psiquiatra, de cuál es su diagnóstico, pero no en cuanto a una valoración diagnóstica, sino ver qué entidad y qué relevancia y qué significado toma para ese sujeto su diagnóstico. Entonces, sí, en realidad sería cómo lo atraviesa, cómo ese diagnóstico atraviesa a esa persona. Cómo lo atraviesa y cómo nosotros vamos a acompañar desde ese lugar que lo atraviesa. Después en la casa, sea esquizofrénico, sea psicótico, lo que va a importar es que cocine cuando le toque cocinar y que estén las milanesas en la mesa, básicamente. No les va a importar más nada, porque por lo que más se reniega en la convivencia es quién cocina y que la comida esté comible. O sea, entonces, que no se le quemen las milanesas. Que no se le quemen las milanesas. Sí, entonces, las intervenciones muchas veces se van sucediendo en esa misma convivencia grupal, ¿no? Sí, vos vas a estar re delirando, pero a las 12 tenés que estar prendiendo el horno para que las milanesas a la 1 salgan. Y quien quiere la cosa, que eso va acomodando un poco ese día a día, ¿no? Y eso, a veces no evita que una persona recaiga, no evita que tenga que volver a una internación porque nada, pasó algo con la medicación, o pasó con alguna fecha, o pasó algún acontecimiento que haga que esa persona se descompense, se desorganice un poco. A veces no se evita esa internación y a veces sí, se modifica la medicación, se acompaña, se reinventa un poco la cosa y se zafa un poco de volver a una internación. Ojo, no hablo de la internación como en términos de atravesar a lo prohibido. A veces lo que el objetivo termina siendo que se llegue de otro modo a la internación, ¿no? Se llega igual, pero que se llegue de otro modo, que sea acompañado, que sea diciendo con ese registro de decir, bueno, la verdad es que la cosa no viene bien, unos días. Entonces, que esa internación, si es que es inevitable, que pueda llegar de otra manera, que se llegue de otro modo a la internación. Es como un poco valorar esas cuestiones, pero lo cierto es que por lo menos en el dispositivo de la RESI, hace un tiempo que eso,
es observar, o sea, es pescar, como decís vos, qué lo atraviesa de ese diagnóstico para nosotros poder acompañar ese proceso terapéutico. Después lo otro surge en esa convivencia grupal, ¿no? En los espacios de Qué necesarios me parecen estos espacios para las personas adultas. ¿Cómo, perdón, Malia? No, aportaba simplemente que es necesario y que importante la implementación de este dispositivo para las personas que son mayores de edad, porque basada en mi experiencia, yo estoy transitando mi profesión en residencias para menores de edad y por ahí pensaba, ¿no? Hay una parte de la población que queda desprotegida y que necesita de estos espacios, ¿no? Y me parece fundamental, me parece muy, muy valioso este dispositivo que se está implementando. Sí, en realidad es como que pensar en la casa de medio camino es pensar en ese vacío que queda entre la externación y no poder quizás volver a su, digamos, su casa, a su familia, o si vivía solo, lo que fuera. Ese vacío, ese bache en el medio justo viene a cubrirlo este dispositivo de la casa de medio camino. Perdón, si me permitís ahí, me quedé pensando algo ahí que también quizás se confunde un poco lo de pensar esto de la casa de medio camino con quizás también un hogar de día, de cómo residir, porque pensaba en esto de los adultos mayores, ¿no? Si bien tienen ciertas similitudes, el dispositivo es distinto. La escuchaba a Lorena, bueno, yo trabajo hace un año en una casa de medio camino acá en Caleidoscopio, entonces, bueno, somos conocidos, y la verdad que escuchaba todo lo que decía Lorena y es tal cual. Yo de mi experiencia, por ahí algo chiquitito, recuerdo que cuando comencé a cubrir las guardias era, ay, ¿ahora qué hago? Si alguien se siente mal, si a alguno le agarra la crisis, era como todo lo que podía pasar, ¿no? Y esto que dice Lore, no, todo se va acomodando. Primero que los sujetos que están ingresando también tienen que tener la contención de un equipo ambulatorio por fuera, ¿no? Es como parte de cierta admisión. No sé si en la residencia también se da igual, por lo menos en Caleidoscopio sí. De este modo también uno tiene, por así decir, la tranquilidad que hay un equipo sosteniendo, ¿no? Y en el día a día, en el cotidiano de la guardia, que me ha pasado cosas, me ha sucedido, a mí por ejemplo me toca los días lunes, llegan con toda su cuestión transferencial de un fin de semana movido y han pasado algunas situaciones, ¿no? Y es maravilloso cómo el mismo grupo se va regulando, el de 21, el de 45, cómo entre ellos se van haciendo pares, ¿no? Van generando vínculos. Entonces, hoy por hoy, a mí me resulta hasta extraño cómo podía ser que un sujeto de 45 estuviera en la misma habitación con alguien de 21. Y así ellos lo fueron conformando, y así se fueron buscando, ¿no? Entonces vemos cómo esta transferencia también que se va dando entre ellos mismos van interviniendo en la grupalidad. Es muy rico lo que se va dando. Y pensaba el equipo, para mí la tranquilidad de que algo pudiera suceder en la guardia, porque uno no está exento, es saber que hay un equipo sosteniendo. Levantamos teléfono, lo conversamos, como podría suceder en cualquier cotidianidad de una casa nuestra, ¿no? Con alguna urgencia. Pero bueno, ahí estamos para resolver, para comunicar, para traer esto de la tranquilidad, de la calma, ¿no? Muy de nosotros. El trabajo entre varios, ¿no? O sea, que es fundamental. Es el trabajo entre varios. Porque sí. El que varios no implica que haya una T por cada residente, sino saber que vas a levantar el teléfono y si es que es necesario que vaya un otro porque hay un emergente, una contingencia que abordar, si hay alguna urgencia, o sea, que se está, ¿no? Y esto que decís vos, Ale, de que se regula, o sea, el grupo, ¿no? A veces nos ha pasado situaciones de decir, bueno, había alguien que no estaba bien y entre los dos acompañantes que había, acompañar a una guardia, ¿no? Entonces decir, bueno, ¿quién se queda a cargo de la casa? Y entonces, bueno, no, sí, yo cualquier cosa me quedo atendiendo el teléfono. Bueno, no, yo soy que va a atender la puerta y va a decir que, no sé, que está cerrada. Como que, ¿no? Cualquier
a situaciones de contingencia, ¿no? Que en el imaginario como que se van trasladando siempre como urgencia, es decir, uy, no, ¿qué pasa si me tengo que ir a acompañar a alguien a la guardia? Pasa eso, que hay otro que se va a quedar a cargo de la casa y que va a levantar el teléfono y va a avisar cualquier cosa. Es público. Y aparte, o sea, se regulan, se apoyan, se acompañan, se asisten. Me parece que es tan contenedor todo eso, que es fantástico, ¿no? Y están, o sea, la verdad que está muy, muy bueno. Y por eso que también no es tan importante por ahí las edades, porque si hay alguien mayor, va a ayudar y va a apoyar desde la experiencia, independientemente de la patología que pueda llegar a tener. Y eso es importante y necesario. Inclusive en lo transferencial ellos se ubican en posición del padre y del hijo, y de algún modo eso va sucediendo, ¿no? Y ahí mismo viene la reparación, ¿no? Entonces, bueno, esa es la riqueza del dispositivo. Muy bueno. Sí, totalmente. Hay lugares que se invitan a ubicar, ¿no? En la Resi siempre hablamos como de ese lugar, está la madrona de la casa, la matrona, la que es difícil correrla de la cocina, pero está bueno que también esté en ese lugar, ¿no? Se van como ubicando en el imaginario y a la vez eso, son transferencias reparadoras. Totalmente. Yo pensaba esto de prácticas, ¿no? De los acompañantes, como muchas veces en las supervisiones de las prácticas, cuando estamos comenzando en los primeros pasos en el AT, muchos nos encontramos con este apuro del decir, uy, nos pasamos una tarde tomando mate, y a veces el familiar viene y nos reclama, che, pero no hiciste nada, estuviste tomando mate nada más, y están esperando ahí una intervención que vaya ahí a curar al paciente o al sujeto. Y pienso cómo en la Casa de Medio Camino pasa algo de ese orden, ¿no? Cómo estas actividades de la vida diaria vienen a regular un poco, ¿no? Porque, como decía Lore anteriormente, un sujeto puede estar delirando el día, pero para poder preparar un almuerzo tiene que conectarse con esa actividad, y es un ordenador que por un momento en el día deja de pensar un poco en estas cuestiones delirantes o estas cuestiones perceptorias, o un sujeto que viene con un consumo sostenido de sustancias, y que un ordenador es poder hacer las 4 tomas diarias de medicación acompañado por un acompañante, y que en un determinado momento se pueda hacer un corte para descansar. Entonces, todas estas cuestiones me parecen tan cotidianas, en muchos de estos tratamientos con estos sujetos son fundamentales y que requieren de ese acompañamiento, de esa presencia del AT para posibilitarla. Habíamos pensado este conversatorio para 1 hora y ya vamos para la segunda completa, así que vamos a darle la palabra a Adriana como para ir cerrando ya y bueno, poder ahí responder preguntas, escuchar su comentario. Hola, buenas tardes a todos. Mi correo es Adriana, pero mi nombre es Ana Humérez. Más una pregunta, es una experiencia que yo tuve, porque tengo una hermana que es AT, pero no aquí en Argentina, sino en Alemania. Y cuando fui a visitarla, ¿por qué me gustó esta carrera? Porque la vi como ella trabajaba con pacientes autónomos, que el Estado mismo, cuando ya están transitando en la recuperación, lo mandan a hacer autonomía. Lo que ella me gustaba que hacía era llevar un control de la mañana a la hora del almuerzo, que el paciente esté tomando las pastillas que tiene que corresponder y cómo se va movilizando él solo. Me gustó mucho lo que ella hacía y es lo que yo busqué acá en Argentina. No se puede parecer mucho allá porque falta mucho en Argentina llegar a ese lugar donde hay un país que tiene todas esas posibilidades de brindar a un paciente.
Y más cuando un AT, viste, al conllevar tantos pacientes de diferentes patologías, uno mismo termina, como esa palabra que se le dice, burnout. Y el Estado mismo que se encarga a esos pacientes, a la AT, cuando llega a ese lugar, les manda a un lugar de retiro para que puedan esas AT a recuperarse. Que por el cual mi hermana pasó en el 3er año de estar trabajando como AT. Sé que nos falta mucho eso en Argentina, que las AT sean acompañadas, porque los pacientes con diferentes tipos de patologías o en recuperación, a veces uno mismo no sabe cómo salir de ahí y seguir porque querés seguir continuando el trabajo y no perderlo, pero no te pones en la piel de uno que no puedo continuar acompañando a un paciente cuando yo no me encuentro bien. No sé si me hago entender. Entonces, bueno, desde la experiencia, desde ¿sí? un aporte de la clínica, yo espero que los acompañantes no lleguemos a la instancia de burnout, justamente apuntando a esta triple pata, este trípode que sostiene la práctica clínica, ¿no? Yo siempre la visto en esto: formación, la supervisión y el análisis son como prácticas constantes de los acompañantes terapéuticos trabajando, justamente porque, bueno, porque trabajo con nuestra subjetividad, con las cosas que nos suceden, que nos pasan, trabajo como acompañantes, y justamente esas patas son fundamentales justamente para que no nos agote el trabajo de acompañamiento, para que justamente todas las movilizaciones que nos que las podamos trabajar cansadas en un espacio terapéutico que hace todo también a la práctica clínica, ¿no? Porque si uno está atravesado por cuestiones hormonales, sí, difícilmente pueda estar con la disponibilidad para acompañar a un sujeto que está con un padecimiento muy grave. Entonces, bueno, eso me parece como muy importante. Después, sí, bueno, tan importante esto de, tan importante lo del autocuidado, que justamente es esto, todo lo que nombrás, Nahuel. Sí. Después está la cuestión que nos tenemos que autogestionar esos espacios, ¿no? Exacto, sí. Sí, generar esos espacios donde vamos a tratar de expresar lo que nos pasa, de lo que sentimos, porque trabajamos con el cuerpo. Por eso claro. está buenísimo, ¿no? El compartir con un otro, sea otra T o una psicóloga. Por eso en esta casa de camino existe todo eso, me parece que contiene lo que nos puede pasar, ¿no? Claro. Con las dificultades que a diario nos encontramos. Claro, lo que pasa, a veces suele pasar cuando hay un equipo interdisciplinario donde te pueda pasar a ese lugar, vos puedes comunicar, pero a veces hay AT que trabajan independientemente, no tienen un equipo, es donde más afecta, o sea, donde uno más llega a caer en el burnout, ¿no? Y es no saber con quién comunicarlo porque no tenés un acompañante alrededor, trabajas sola a ese sentido. Es que ahí entonces, no debemos trabajar solas, jamás. Nunca. Claro. No tienes que trabajar sola, Diana, tienes que trabajar jamás. Con un equipo tratante. Tal cual. Eso es, claro, o sea, sí. es el ABC cuando hacemos la carrera. O sea, jamás... Bueno, al menos así lo entendí yo y jamás trabajaría sola, porque es una responsabilidad tan grande y va no solo en la responsabilidad, sino en la capacidad para poder ayudar a esa otra persona que tiene una dificultad. Yo tengo que tener un respaldo, jamás trabajar sola, jamás. Y exigir que exista y que me responda. Para eso está una vez a la semana, una vez cada 10 días, exigir a
al psicólogo o al psiquiatra, que son los que van a hacer mi sostén. Si no, no tomo ningún caso. O sea, al menos así lo entiendo yo, perdón si ofendo o si me malinterpretan. Jamás, y eso que me he recibido en el 2018, he hecho 2 años porque había cambiado la ley, de hecho me sigo perfeccionando, pero jamás tomaría un trabajo como AT si no tengo ese respaldo de los profesionales, porque considero que así debe ser. ¿Qué silencio? Sí, en realidad se puede trabajar uno solo porque es cargar demasiado, pero bueno, yo soy de Cava y en el curso que estoy haciendo de AT en una institución he visto 2 compañeras que también están haciendo la carrera, les ha pasado eso y tuvieron que dejarlo, los trabajos, porque en realidad no podían manejarlo ellas solas. Ellas querían trabajar independientemente y se ve que no entendieron cómo es la lógica de una AT para trabajar con un grupo interdisciplinario, y eso se dieron cuenta de que se equivocaron, ¿no? Pero bueno, a veces por agarrar un trabajo por necesidad, acepta sin darte cuenta que no es la forma o la manera. Buenas tardes, buenas noches. Hola, ¿me escuchan? Hola, Julieta. Sí. Hola, buenas noches. ¿Cómo les va? Qué lindo es escuchar esta unión de conceptos a nivel federal, ¿no? Porque desde la provincia de Jujuy, nosotros estamos en la formación de la Tecnicatura Superior de 3 años y justamente nos basamos en esto de la formación en los 3 aspectos fundamentales tiene la AT, que son la actualización permanente, la supervisión y, como decía la compañera, la terapia personal, que son las 3 bases fundamentales para ejercer la profesión de acompañantes terapéuticos. ¿Por qué? Porque somos humanos, trabajando con humanos, ponemos el cuerpo y necesitamos de ese sostén, ¿no? Y como decía la compañera, también trabajamos con un objetivo terapéutico dentro de un equipo interdisciplinario que puede estar formado por un profesional, por 2, por 3 o por, depende del caso por caso, esté en la formación. Así que sí, yo digo, me permito hacer este aporte porque quizás la compañera que está haciendo el curso, ¿saben qué? Depende de esta profesión, de esta formación, la clase de formadores que tenemos en la tecnicatura, ¿sí? Ustedes sabrán de que está formado por psicólogos, en algunos institutos de enseñanza superior, psicólogos, psiquiatras, enfermeros, cada uno de su cosmovisión aporta nuestra formación. Y ahí, cuando nosotros vamos a llevar a cabo el ejercicio profesional, posicionarnos en esa teoría que nos formó, nuestro perfil profesional. Acá en mi provincia hay formadores que obviamente que distorsionan de tal manera el rol del acompañante terapéutico, que eso es lo que quería yo también consultar con ustedes. Por ejemplo, el cambio de pañales a las personas discapacitadas, alimentación por botón gástrico, a la manipulación a las personas con cuádriplegia, por ejemplo. Yo le hablo desde la parte mía, yo soy docente universitario en el campo, en la disciplina, en la primera en mi provincia, y tengo gente que está en la formación, y en la cual a mí me parece aberrante, no me parece en la distorsión, no sé de colegas qué les parece. ¿Por qué? Porque son estudiantes que pesan 56 kilos y hacen levantar a una persona que pesa cerca de 100 kilos. A mí me parece, yo desde mi rol docente, la disciplina, me parece, eso quería preguntarles a ustedes, colegas nacionales, ¿en qué me pueden aportar? ¿Qué punto de vista me gustaría
para que también nos pueda ayudar en la provincia. Se me cortó la última parte, justamente cuando hacías la pregunta, Julieta, pero a partir de lo que estaba escuchando, de lo que anteriormente exponías, pensaba qué importante esta cuestión de justamente hacer un buen análisis de la demanda a la hora de comenzar un acompañamiento terapéutico, porque justamente a veces ante este análisis de la demanda y este trabajo, muchas veces se toman acompañamientos terapéuticos con pedidos o con demandas que exceden el rol. Y eso no quiere decir que esta persona no necesite un acompañamiento terapéutico, pero quizás no es lo único que necesita. Entonces, a veces es muy necesaria la figura de un enfermero, de un cuidador y además un acompañante terapéutico, no una figura que acapare todas otras funciones, ¿no? Entonces pienso que es importante ahí poder, diferenciar ahí qué me corresponde a mí en el trabajo clínico, en mi labor terapéutica y qué no. Exacto. Bueno, sí. Tenemos que cerrar, ya nos hemos pasado las 2 horas. Re interesante el conversatorio y el debate que se generó, podríamos estar horas hablando, pero bueno, ya tenemos que hacer un cierre. Así que, bueno, de mi parte, muchísimas gracias a todos y a todas que se quedaron hasta el final, un montón. Muchísimas gracias a realmente ustedes. disfruté muchísimo esto, así que, bueno, muchas gracias por el espacio. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy enriquecedor y aprendí, la verdad, muchísimo y aparte del intercambio con todos ustedes. Muchísimas gracias.